Saludos amigos, bienvenidos una vez más aquí a su Granja Humana MX. Y en este video quiero que lo tomen de una manera bastante responsable, madura. Y realmente es una situación que muchos van a darlo como porque no pasa nada, ¿no? Quisiera terminar este video con un recuerdo de lo que significó la decena trágica aquí en México. ¿Quién fue este conspirador? Henry Lane Wilson, el ex embajador de México, uno de los peores que hemos tenido. Pero ¿por qué va todo esto? Miren, salió una nota en Reuters, esta agencia de noticias internacional que... Chispas, en verdad, es una nota que quizás haya pasado un poco desapercibida en los medios derivados de este lunes negro, ¿no? Pero bueno, ellos escribieron cómo es que Estados Unidos, Canadá y otras naciones europeas se reunieron para, pues, explicar, concordar, por no decir que conspirar, ¿no? De acuerdo a sus preocupaciones sobre la política energética que está llevando México. En particular López Obrador, que se ha caracterizado por, ahora sí, analizar bien los contratos, no dejarse de todo esto que ha estado sucediendo en cuanto al sector energético, todos estos contratos a modo que han salido por ahí, por ejemplo lo que pasó, ¿no? Con estos gasoductos que realmente fue una verdadera torcedura a las arcas públicas, donde supuestamente se han estado erogando, bueno, no supuestamente, sino que estas empresas se han aprovechado realmente de la falta del marco jurídico, o quizás no tanto una falta de marco jurídico, que sí lo hay, pero que al amparo de la corrupción que teníamos en la administración pasada, pues hicieron lo que quisieron, han realmente sangrado las arcas públicas de una manera increíble, donde hay 12 gasoductos que generan pérdidas multimillonarias para la Comisión Federal de Electricidad, en donde pues ni siquiera han estado pagando por no haber cumplido con las cuotas que se estaban planeando, por no terminar los gasoductos, por estar operando pero sin siquiera haber terminado. O sea, prácticamente no hay lo necesario, no habían los estudios de factibilidad de los proyectos, todo se hizo al vapor y se han estado desviando miles de billones de dinero en todo esto. Y no nada más ahí, sino que ya es una verdadera preocupación para estos pillos, en el sentido de que pues estas cuestiones se están queriendo revisar. Obviamente saben estos piratas a lo que se están pues ateniendo. Obviamente van a perder estas cosas, pero bueno, vamos a analizar rápidamente la nota. Y ahora sí, antes de llegar con todas estas cosas que van a ser subjetivas, esto es del medio Reuters. Bueno, aquí ellos dicen que los Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y 6 naciones europeas se han unido para hablar sobre sus preocupaciones de acuerdo a esta política energética de México. Algunas fuentes de Reuters explican que muchas de estas presiones son por una pues mayor penetración del presidente en cuanto al sector energético. Es decir, esto de intentar hacer una refinería en Dos Bocas, la independencia energética, en el sentido de que sabes que todo lo que se venía estado haciendo, ¿no? Ir desmantelando el sector de refinación del país para poder empezar a importar gasolina de Texas, de Estados Unidos principalmente, pues que es lo que derivó, ¿no? Ahora que se están reactivando las plantas, ahora que se está queriendo hacer esto, ahora que se ha comprado gasolina más barata a China por todos estos, pues vamos a ponerlo, ¿no? Excedentes que no se han estado utilizando derivado de la situación actual, ¿no? Entonces, toma, rematamos gasolina para México. Ahí está, ¿no? Esto no les está gustando, obviamente. Y bueno, ahora, pues, vamos a ponerlo así, ¿no? Este encuentro diplomático de estas pues naciones es para ver que López Obrador pues está rompiendo con estas políticas que previamente se habían establecido, y que ahí Enrique Peña Nieto, con toda esta cuestión de la reforma energética, con todos estos contratos, con estas licitaciones, sin siquiera ver las cuestiones de oye, en verdad se dieron estos 12 permisos de gasoductos, pero los estudios de factibilidad y dónde está. O sea, ahí les voy a poner la nota de contralínea. En verdad, véanlo, porque
es desgarrador, ¿no? En verdad no es una cuestión que yo me esté inventando. Mucha gente a veces critica simplemente porque no conocen de economía, no conocen la historia, no conocen lo que ha sucedido en este país, más que, no sé, a lo mucho lo que les dicen los comunicadores y repetidores que anteriormente eran del oficialismo. Y bueno, o sea, realmente de estos 12 contratos que fueron asignados en la pasada administración de Enrique Peña Nieto como parte de este Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 por la Unidad de Negocios de Gasoductos, pues no se encuentran autorizados por el Estatuto Orgánico ni por el Manual de Organizaciones Internos, sino que todo fue pues a las prisas, ¿no? Por el aumento de la demanda y demás. Pero volviendo al artículo, según los oficiales que asistieron de Estados Unidos, de Canadá, de la Unión Europea, pues tienen bastantes preocupaciones con esto. Estos contratos que valen miles de millones de dólares en la previa administración que se firmaron y todo, pues ahora tienen temores, ¿no? En que se estén analizando, en que se estén pues viendo minuciosamente las condiciones como en esto de los gasoductos. ¿Cómo es que se van a seguir pagando? Oye, maestro, ni siquiera has terminado el gasoducto. Oye, no había un estudio de factibilidad y o sea, ni siquiera le habías preguntado a las poblaciones. No habías hecho nada. Y ahí está, ¿no? Ahí está el gobierno soltando y soltando el dinero, ¿no? Bueno, entonces aquí, previamente esto, aquí, por ejemplo, el gobierno de México está negando haber socavado estos acuerdos, pero dice que estos contratos que se habían firmado anteriormente a menudo eran perjudiciales para el país. Han tratado de renegociar algunos términos. Y en esta reunión del viernes que se llevó a cabo en la Ciudad de México, organizada por los diplomáticos de Estados Unidos, de la Embajada, también de Gran Bretaña, de Canadá, de la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España, discutieron sus preocupaciones a la mejor manera de transmitirlas a López Obrador. Esto lo dijeron 5 personas que acudieron a dicha reunión. Obviamente Reuters los mantiene pues como sus fuentes, ¿no? Puedo revelar quiénes son, pero obviamente son de estas delegaciones. Entonces, cuando se le pidió un comentario a Estados Unidos, la embajada respondió a Reuters que no discutió sus conversaciones diplomáticas, que las otras embajadas extranjeras tampoco responderían a las solicitudes de comentarios, ni siquiera la oficina de López Obrador comentó sobre esto. Obviamente este tema sí es un poco, vamos a ponerlo así, no una gravedad como tal, pero ya están lanzando para que esta información le estén filtrando a los medios. Ya es una llamada de atención, ya es una cuestión de pues poner atención sobre esto, dejarnos de niñerías que nos están dividiendo ahí con cuestiones, ¿no? Cómo nos están dividiendo. Todos saben a lo que me refiero. Y analicen por favor la escena trágica. Esto que pasó con Francisco y Madero. Bueno, volviendo a este tema, los detalles de los que sucedieron en esta reunión no fueron claros de inmediato, aunque hubo una discusión sobre si hacerla pública, y dijo una persona, esto fue lo que dijo una persona, y todas las fuentes hablaron bajo condición de anonimato debido a esta sensibilidad de este asunto. Como les digo, no es una cuestión que pueda hacerse a la ligera, es una cuestión que sí merece la atención de todos nosotros, porque la historia tiende a repetirse. Dijeron los diplomáticos que el gobierno extranjero difiere en sus opiniones sobre la forma abierta de comunicar sus quejas a López Obrador, para que no sienta que los presionan y terminen adoptando un enfoque más estricto. López Obrador se ha comprometido a fortalecer el papel del Estado en el sector energético. Él argumenta que la liberalización del mercado y la privatización de otras industrias en el pasado pues profundizaron la desigualdad crónica en México, alentando la corrupción, cosa que está ampliamente demostrado. Hay cuántos exgobernadores, gobernadores están pues perseguidos, miembros de la administración pasada, las manos derechas de los exfuncionarios, o sea, todo ahí está, no es una cuestión que se lo estén sacando de la manga. Esto ahí está demostrado incluso hasta en el estudio del Colegio de México, Desigualdades México 2018. Vaya, todo esto está ampliamente puesto, pero la cosa es que la gente no quiere ver más allá de sus narices. Aquí también, las preocupaciones más amplias sobre las políticas económicas de López Obrador es de que minan la inversión en México, como lo que sucedió el año pasado, que contribuyeron a desacelerar la economía en una breve, o más bien en una recesión leve.
costo de menos 0.1%. Las empresas de todo el mundo se comprometieron a invertir miles de millones de dólares en México bajo cambios constitucionales para abrir el mercado de la energía, en particular para el predecesor centrista de López Obrador, que era Enrique Peña Nieto. Entonces aquí López Obrador ha frenado ese proceso de liberalización diciendo que no ha producido beneficios para México. Una disputa en particular se centra en quién tiene la razón de operar un importante descubrimiento de crudo en alta mar, en el reservorio, en áreas ubicadas por la petrolera estatal Petróleos Mexicanos y el consorcio de inversionistas privados liderado por Estados Unidos. Entonces aquí, ojo, paréntesis, ¿quién vino y quién se sentó y dijo a López Obrador que iban a invertir? Larry Fink, obviamente el director general de la mayor administradora de fondos del mundo, BlackRock, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de esto. ¿Y por qué esta reunión? ¿Por qué primero dices sí y luego esto, ¿no? Ojo. Ahora, volviendo al tema, el año pasado el gobierno de López Obrador también molestó a algunos países al amenazar con arrancar 12,000 millones de contratos acordados bajo Peña Nieto para la construcción de una cadena de gasoductos de gas natural, argumentando que estafaron a los contribuyentes. Es lo que les estaba comentando al principio, ¿no? Y aquí, aunque esta disputa finalmente se resolvió, surgieron nuevos conflictos, como los pasados del gobierno para fortalecer la empresa estatal de energía, que es la CFE, que han reducido los incentivos que el capital privado ingrese a proyectos renovables, lo que nubla aún más la confianza de estos inversionistas en México. O sea, la cosa que ellos quieren es que se haga lo mismo que en su momento se hizo con Luz y Fuerza: desmantelarla, irla acabando para tronarla, y de esta manera pues que no exista una empresa estatal, sino que todo se abra a la iniciativa privada. O sea, ojo, la iniciativa privada obviamente maneja de mejor manera todas las cuestiones económicas, sí. El problema es que si todo se privatiza, si todo se deja hacer, etcétera, ¿qué es lo que pasaría? Obviamente, mucha gente que vive bajo el esquema de subsidios y demás ya no los tendrían. En España, ¿qué pasa con el mercado energético? Entonces, no me van a dejar mentir lo que pasa cuando algo así se privatiza, donde pues prácticamente estas compañías privadas ejercen mucha presión, hacen lobby y demás para decir, ¿sabes qué? Impóngale un impuesto al sol, ¿no? Y que la gente tenga prohibidísimo tener esto si no paga los debidos impuestos. Entonces, ¿sabes qué? Mejor no te lo compres y mejor págale la luz a Total o a la compañía que esté, ¿no? Es eso, ese es el problema, que cuando deja de existir un árbitro, cuando deja de existir alguien que se preocupe por la gente de verdad, y no nada más vea esto como un negocio, sino como una cuestión humana, es cuando vienen los problemas. Y eso es lo que no les gusta al capital. También parte del dinero invertido en inversiones en energía en México está vinculado a fondos de pensiones tanto en Europa como en América del Norte, Estados Unidos, Canadá. Entonces, los críticos de las políticas gubernamentales temen que los rendimientos decrecientes de estas inversiones energéticas mexicanas pues puedan afectar a sus pensionistas. Entonces, imagínense, ¿no? Cómo para ellos el interés es esta cuestión en la que no se revisen los contratos, en la que puedan aprovecharse del dinero de todos nosotros para hacer sus rendimientos. Pero ¿a costa de quiénes, no? Y esto realmente es algo que no lo podemos dejar pasar así como que no pasa nada, ¿no? Anteriormente, obviamente, ¿por qué creen que quisimos cambiar ese viejo régimen de corrupción, de saqueo, de impunidad, en donde se hacían billonarios, en donde todos, absolutamente todos los funcionarios de alto rango de la administración pasada pues estaban metidos? Hoy en día los vemos, ¿no? Que están haciendo todo lo posible por retornar, en donde prácticamente esta decena trágica que se llevó a cabo ya hace más de 100 años, pues parece tener paralelismos. Entonces, miren, voy a hacer esto. Muchos de ustedes quizás ni les interese ya, ¿no? Pero para aquellos que estén un poco interesados en el tema, voy a darles este escrito de Héctor Cervantes, Mr. Henry Lane Wilson, el conspirador de Madero.
La Decena Trágica fue un evento en la historia mexicana que influyó en gran medida en el destino de nuestro país, ya que el desenlace de estos sucesos históricos cobró la vida del entonces presidente Francisco I. Madero, así como la de su hermano Gustavo I. Madero. El 9 de febrero de 1913 inició esta rebelión armada que duró poco más de 10 días en contra del gobierno de Madero. Para el 18 de febrero, Victoriano Huerta estaba traicionando al presidente influenciado por el embajador estadounidense Henry Lane Wilson. Francisco I. Madero y José María Pino Suárez fueron hechos prisioneros por Huerta. Esta sublevación en contra del gobierno maderista, llevada a cabo por los generales Manuel Mondragón, Bernardo Reyes, Félix Díaz, Victoriano Huerta y Aureliano Blanquet, Huerta firmó un acuerdo con Félix Díaz, sobrino de don Porfirio Díaz, en su calidad de jefe del Ejército Federal. El acuerdo tuvo lugar en la sede de la Embajada de Estados Unidos en México, con el apoyo del embajador Henry Lane Wilson. A este acuerdo se le bautizó como el Pacto de la Embajada. Hay que recordar que tras la caída del general Laureano Villar, quien fue herido al encontrarse defendiendo al presidente en Palacio Nacional en los inicios de la Decena Trágica, Madero nombró a Victoriano Huerta como jefe del ejército. Es importante analizar el papel que jugó el embajador de Estados Unidos en México, ya que fue pieza clave que permitió y facilitó el levantamiento, marcando el final del gobierno de Madero. Henry Lane Wilson fue designado embajador de Estados Unidos en México por orden del presidente William Taft en marzo de 1910. Se presentó en la Ciudad de México ante el presidente mexicano, el general Porfirio Díaz, para comenzar con sus deberes diplomáticos. Durante su cargo, se involucró en los asuntos internos del país mexicano con la intención de defender y velar los intereses de los inversionistas y empresarios de su país, a quienes el gobierno de Díaz había otorgado concesiones y privilegios para explotar los recursos petroleros, entre muchos otros. Todo esto comenzó a complicarse con el estallido de la Revolución Mexicana. Tras el triunfo de Madero y el exilio del general Díaz rumbo a Francia, comenzó a gestarse en el embajador un gran malestar, ya que no veía con buenos ojos el gobierno de Madero. Las intrigas por parte del señor Wilson se iniciaron 24 días después de que Francisco I. Madero tomó posesión de su cargo como presidente. Por su parte, la Casa Blanca lo que pretendía era que no se alterase el orden en México para que no sufriesen los intereses norteamericanos invertidos en nuestro país. Y para desprestigiar más al gobierno de Madero en la Casa Blanca, el embajador Wilson se valía de sus sublevaciones instigadas por los hermanos Vázquez Gómez, periodistas canallas como Jesús María Rábago, el doctor Enrique González Martínez, quienes lanzaban encabezados abominables y amarillistas. ¿Les suena algo? Ciro Gómez Leiva, López Dóriga, Carlos Loret de Mola y toda esta fauna de traidores a la patria. La difamación se centraba en mostrar un gobierno mexicano de increíble ineficiencia, un pueblo descontento con las ideas del nuevo gobierno y un ejército que solo demostraba una gran incapacidad y falta de disciplina. Wilson era una persona racista y clasista, más de una vez lo expresó en sus notas y correspondencias, como esta que dice: la verdad es que en estos momentos México se está hirviendo en descontento, principalmente entre las clases elevadas y educadas, que son las que, en análisis final, deben mandar en este país. Esto es la nota confidencial número 1224 al secretario de Estado Knox, 23 de enero de 1912. Otra que dice: en algunos otros estados como Sinaloa, Michoacán, Sonora, Guanajuato y San Luis Potosí, en donde los gobiernos locales han pasado a manos de ignorantes e ineducados peones de la raza india. Nota confidencial número 1224 al secretario de Estado Knox, 23 de enero de 1912. Lane Wilson no tuvo empacho en convertir la embajada americana en foco de conspiraciones. Tenso las relaciones entre Estados Unidos y México, optando por otros medios más eficaces, amenazando al secretario de Relaciones y a los senadores con la condición de que si no se resolvía la situación en México entre las fuerzas revolucionarias y federales, desembarcarían tropas norteamericanas en Veracruz, pensando así que Madero renunciaría para evitar la intervención extranjera.
¿Se acuerdan esto que pasó hace poco con los LeBron? Wilson sufría de un problema con la bebida y en varias ocasiones personas fueron testigos de la influencia del alcohol en el diplomático. Sarita Pérez Romero de Madero relató en una entrevista de 1916 a Roberto Hammond Murray que cuando se enteró de la detención de su esposo Madero y del vicepresidente Pino Suárez, solicitó personalmente la ayuda del embajador Wilson. Decía el reportero: ¿cuándo tuvo usted su entrevista con el embajador y cuál fue su actitud y continente? Sara Pérez Romero, ella dijo: la misma tarde del 20 de febrero de 1903, el embajador mostraba que estaba bajo la influencia del alcohol. Varias veces la señora Wilson tuvo que tirarle del saco para hacerle que cambiara de lengua al dirigirse a nosotros. Fue una dolorosa entrevista. Dije al embajador que íbamos a buscar protección para las vidas del presidente y el vicepresidente. Muy bien, señora, fue lo que me dijo. ¿Y qué es lo que quiere que yo haga? Quiero que usted emplee su influencia para salvar la vida de mi esposo y demás prisioneros. Esa es una responsabilidad que no puedo echarme encima ni en mi nombre ni en el de mi gobierno. Seré franco con usted, señora. La caída de su esposo se debe a que nunca quiso consultarme. Usted sabe, señora, que su esposo tenía ideas muy peculiares. Yo le contesté, esto es lo que dijo la esposa: señor embajador, mi esposo no tiene ideas peculiares, sino altos ideales. Y me dijo que el general Huerta le había consultado que debía hacerse con los prisioneros. ¿Y qué le contestó usted? Le dije que hiciera lo que fuera mejor para los intereses del país. Eso es lo que dijo el embajador. Mi cuñada, que me acompañaba, no pudo menos que interrumpir diciendo: ¿cómo le dijo usted eso? Usted sabe bien qué clase de hombre es Huerta y su gente, y va a matarlos a todos. La versión completa de esta entrevista puede consultarse en Isidro Fabela, Historia Diplomática de la Revolución Mexicana, 1912-1917. México, Fondo de Cultura Económica, 1958, página 175 a la 183, o bien en Jesús Silva Herzog, Breve Historia de la Revolución Mexicana, los antecedentes y la etapa maderista, México, Fondo de Cultura Económica, 1986, Colección Popular 17, páginas 364 a 375. Debido a sus acciones y participación dentro de la política mexicana, el presidente estadounidense Woodrow Wilson lo destituyó de su cargo como embajador en marzo de 1913. El ex embajador se retiró a Nuevo México, escribió y publicó sus memorias en 1927 y falleció años en Indianápolis en 1932. Entonces, amigos, nada más analicemos un poco de la historia, analicemos lo que está pasando. Esta situación no es de a gratis. Vemos que pues los bandidos, los pillos, los piratas, los saqueadores, pues gente que prácticamente está traicionando al país, ahí están instigando y repitiendo una vez más parte de esto. No sé, estas cosas en verdad que tómenlas con pincitas, pero analicémoslo de una manera madura. ¿Tú qué opinas sobre esta situación? Esto que el medio Reuters está escribiendo, ¿no? Esto que pues a primera vista puedes decir, bueno, es una nota por ahí, pero realmente algo así, una filtración de este tamaño, pues no lo sacarían. O sea, ¿por qué lo habrían de haber sacado? ¿Por qué Reuters escribe esta exclusiva? ¿Con qué propósito? Obviamente es mandar un mensaje. Entonces, hasta aquí se despide Pablo de su Gran Humana MX. Y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos, amigos. Nos vemos hasta el próximo video programa. Hasta luego.